La madrugada se rompía sobre las sierras de Zacatecas con un susurro gélido que arrastraba aroma a pino y a tierra mojada. En esa hora incierta, cuando el gallo aún dormía, un cuerpo apareció en la orilla del arroyo de las ánimas. Era una joven frágil como tallo de maíz, atrapada entre ramas y piedras. Se llamaba Apolonia Cruz, aunque nadie en San Jerónimo del Monte recordaría ese nombre hasta mucho después. Su huipil de manta teñido con añil estaba hecho jirones. Sobre el pecho una mancha oscura revelaba sangre seca. Los labios morados temblaban, pero aún respiraba un soplo obstinado que agitaba el agua helada. A pocos pasos don Abelardo Esquivel empujaba su carreta guiado por una mula cimarrona rescatada años atrás. Salía antes del alba para revisar el molino, estructura de piedra dormida desde la muerte de su esposa y su hija. A sus 43 años llevaba el rostro curtido y un silencio tan denso que los niños juraban que conversaba con los ecos del río. La mula se detuvo y bufó mirando al agua. Abelardo siguió su mirada y vio el bulto. Se acercó con pasos medidos, palpó el pulso tenue y sin vacilar alzó a la joven en brazos. El peso era liviano demasiado para su edad. La fragilidad le hirió como espina invisible. La acomodó en la carreta sobre una manta de yute y emprendió camino. Pensó en buscar al boticario, pero la botica abría al mediodía y el médico viajaba por el valle. Además, ¿cómo explicaría a la guardia que cargaba con una desconocida medio muerta San Jerónimo? Era pequeño, las preguntas se multiplicarían antes del canto del gallo. El molino emergió de la penumbra como un animal dormido, muros anchos, tejado inclinado, un roble abrazándolo con raíces retorcidas. Dentro olía a maíz viejo y madera húmeda. Abelardo depositó a la joven en el catre que antaño perteneciera a su hija y se puso a trabajar. Recordó al remover las brasas la última vez que ese catre tuvo ocupante su hija Dorotea, en fiebre escarlata. El médico llegó tarde y el canto infantil se apagó al alba. Desde entonces el molino y su corazón se cubrieron de serrín y silencio. Encendió el fogón, hirvió agua con árnica y romero. Rasgó con cuidado el huipil, un tajo oblicuo en la clavícula, profundo pero limpio como hecho por hoja afilada. Limpió la sangre, desinfectó con aguardiente y vendó con lienzos que aún olían a jabón casero. Luego se quedó junto al lecho escuchando el chisporroteo del fuego. Afuera el viento arrastraba nubes grises como borregos errantes. El valle despertaba con campanas lejanas y el balido de las cabras. Ningún vecino pasaría antes de las 9, tiempo suficiente para que la joven ganara fuerza sin ser vista. Pasaron horas sin otro sonido que la lluvia golpeando el tejado. Cuando clareó, cortó pan de centeno, untó frijoles y dejó el plato junto a la cama. El reloj marcaba las 7 cuando un gemido quebró el silencio. Apolonia intentó incorporarse, pero la venda se lo impidió. Vio un techo extraño, un candil, una ventana inundada de luz. Llevó la mano al pecho buscando una cruz de palma que ya no estaba. Quiso gritar, mas solo brotó un susurro. Abelardo se acercó despacio, las palmas abiertas. «Estás a salvo», dijo. Nada más las palabras pensó pueden herir más que la herida. Ella lo miró con pupilas espantadas. En esos ojos leyó miedo y una chispa de esperanza. Él empapó un paño en agua tibia y lo posó en su frente. «Descansa. El molino guardará silencio por ti». No sabía si lo comprendía, pero la vio cerrar los párpados, confiando quizá en su voz. Cuando la respiración se estabilizó, salió a alimentar la mula. Encima de la repisa, un retrato amarillento mostraba a su esposa Clara sosteniendo una madeja de lana. Parecía bendecir la escena. Abelardo sintió un nudo en la garganta. La vida caprichosa ponía otra madeja en su camino tan enredada que exigiría paciencia y ternura para desenmarañarla. Preparó un caldo con huesos de gallina, quelites y calabaza. El aroma llenó el cuarto como abrazo antiguo. Recordó los domingos bajo el roble con su familia. Mientras removía la sopa, imaginó qué dirían los vecinos. Ahí va el loco del molino con sus fantasmas. Pensó que los fantasmas eran menos peligrosos que ciertos hombres de carne y hueso. Observó la piel pálida de la muchacha, las pestañas temblando contra las mejillas. No sabía su origen ni su historia.
solo que alguien la había condenado, y que por designio del río, ahora descansaba en sus manos. Elevó una oración muda a San Jerónimo pidiendo valor. Entonces ella abrió los ojos. «¿Dónde?», susurró. «En mi molino», respondió. «Soy Abelardo, no haré preguntas. Cuando tengas fuerzas contarás tu historia, o seguirás tu camino». Un leve brillo de alivio humedeció los ojos de Apolonia. Murmuró gracias y volvió a dormitar. Al anochecer el canto de los grillos llenó la estancia. La luna se filtró entre las tejas dibujando sobre el rostro de la joven un fulgor plateado como bautismo silencioso. Sentado junto al catre, Abelardo comprendió que aquella aparición no era castigo ni presagio, sino una oportunidad de reconciliarse con su propio duelo. Y así, mientras el arroyo corría sin prisa, la historia de dos solitarios comenzó a trenzarse en la oscuridad, hecha de silencio de madera, y de la frágil respiración que se negaba a apagarse. El amanecer siguiente encontró al molino cubierto por una bruma suave, como si el cielo quisiera amortiguar el peso de los recuerdos encerrados entre sus paredes. Dentro el aire olía a lana seca, a sopa recalentada y a incertidumbre. Apolonia despertó lentamente, los músculos adoloridos, la garganta áspera y los ojos cargados de desvelo. Abelardo ya estaba en pie. Había dejado una taza de atole humeante sobre la mesa y un cuenco de agua limpia junto a la cama. Cuando ella se incorporó, lo encontró de espaldas ordenando costales en el almacén contiguo. No hizo ningún ademán para forzar conversación. Aceptó el murmullo del espacio como el único idioma compartido. Ella bebió el atole con manos temblorosas. El sabor le trajo memorias de infancia, una cocina de adobe, un fogón, su madre cantando entre maíz y humo. Pero esas imágenes se apagaron pronto, arrastradas por el recuerdo de los últimos días, los gritos, la oscuridad, el látigo del capataz, el encierro. Su cuerpo se tensó. Abelardo entró sin anunciarse, portando una camisa limpia y una manta doblada. «No tienes que decir nada», dijo sin mirarla directamente. «Aquí nadie obliga a hablar». Apolonia bajó los ojos. Agradeció con un movimiento sutil de cabeza. Quiso preguntar cuánto tiempo llevaba allí, pero la vergüenza le cerró la boca. Después del desayuno, él encendió el fogón de leña para hervir agua y lavar las vendas. Lo hacía con la concentración de un alquimista, cuidando que el lienzo no rozara impurezas. La herida del hombro estaba cicatrizando lentamente. «Cuando quieras puedes salir. El molino no es cárcel», murmuró como si temiera quebrar el silencio que ambos cultivaban. Ella, todavía en el catre, observó sus movimientos, el modo en que enrollaba la cuerda, cómo avivaba la llama con una lámina de hojalata. Había algo rítmico en sus acciones, como si la vida no doliera mientras las manos estuvieran ocupadas. Quiso imitarlo. Esa tarde Apolonia se levantó tambaleante y recorrió el interior de la casa. Tocó los muros con dedos cautelosos. En una esquina encontró una caja de madera con madejas de lana y un telar antiguo semioculto bajo una manta de polvo. Su corazón dio un vuelco. Extendió una madeja y la pasó entre los dedos. El tacto áspero familiar le devolvió una chispa de control. Las fibras enredadas pero fieles eran las únicas que no la habían traicionado. El telar era un lenguaje antiguo que su cuerpo aún recordaba. Cuando Abelardo regresó de alimentar la mula, la encontró sentada frente al telar ordenando los hilos sin prisa. No dijo nada. Solo dejó una cesta con granadas maduras sobre la mesa y se retiró al patio. Desde ese día Apolonia tejía al amanecer. No para vender, no para distraerse, sino como quien cose su historia a la vida. Sus dedos hilaban figuras geométricas con colores apagados, triángulos rotos, espirales detenidas, líneas cruzadas. Cada forma era un lamento contenido. Abelardo, por su parte, evitaba interrumpirla. Leía en voz baja cerca del ventanal, reparaba herramientas o simplemente escuchaba el crujir de los hilos. En las noches preparaba sopa o tamales y los dejaba sobre la mesa con una servilleta bordada. Si ella comía, él sonreía. Si no la dejaba en paz, ninguno hablaba del pasado, ninguno preguntaba nombres. Entre ambos se gestaba una confianza sin palabras, nacida del respeto y la soledad compartida.
Una tarde, mientras recogía leña, Abelardo encontró un rebozo colgado entre dos árboles, secándose al viento. Era nuevo, pero ya mostraba manchas de sangre en una punta. Supo que Apolonia lo había tejido y dejado allí como ofrenda. Un acto de duelo sin altar. Lo recogió con reverencia y lo guardó en un cajón junto a las cartas de su esposa muerta. Esa noche, al limpiar la cocina, encontró una figura tejida que no reconocía una espiral dentro de otra, como remolino encerrado. Al dorso cosido con hilos negros se leía una palabra: aquí. No sabía si era un mensaje, una pregunta o una herida, pero la dobló con cuidado y la colocó sobre la repisa junto al retrato de Clara y Dorotea. Los días pasaron. La rutina se volvió compañía. Apolonia comenzó a barrer la casa, a cocinar junto al fogón, a ordenar frijoles secos en frascos de vidrio. Sin decirlo, comenzó a quedarse. Un domingo, mientras ella remendaba su huipil, Abelardo se sentó frente a ella con una libreta. «Hay palabras que se dicen mejor por escrito», dijo, y le entregó la página. Decía: «Gracias por quedarte aunque no lo sepas». Ella lo miró largo rato. No respondió, pero al día siguiente le dejó una figura tejida en el plato, dos aves, enfrentadas sus alas apenas tocándose. Era la primera forma simétrica que tejía. Afuera el molino seguía mudo, pero dentro los hilos empezaban a cantar. Apolonia se levantó antes del canto del primer gallo. La luna aún colgaba sobre las sierras como un farol blanco, y el aire en el molino era espeso, cargado de niebla. Encendió el fogón con torpeza. Aún no dominaba la manera en que Abelardo colocaba las astillas, pero se permitió errar. Esa mañana quería preparar ella el café. Colocó el comal, partió pan de maíz seco y lo tostó lentamente. En la mesa dejó 2 tazas de barro, una más humeante que la otra. Cuando Abelardo bajó, la vio de pie, sosteniendo una cuchara de madera, como quien sostiene un cetro. No dijo nada, solo se sentó y bebió. «¿Está fuerte?», preguntó Apolonia con voz tenue, la primera frase completa desde que llegó. Él alzó la taza y asintió. «Fuerte como las sierras». Ella sonrió por segunda vez desde su llegada. Después del desayuno volvió al telar. Cada día tejía más deprisa, como si las manos le dictaran lo que el corazón aún no podía pronunciar. Sus dedos tejían símbolos prehispánicos, espinas de maguey, cruces wixáricas, figuras que contaban historias solo entendidas por quienes alguna vez escucharon la tierra hablar. Abelardo, al ver una de esas figuras, se atrevió. «Mi madre decía que los hilos hablan si uno sabe escuchar». Apolonia no respondió con palabras. Le extendió una tira de tela con un triángulo invertido entre 2 círculos. «¿Y esto qué dice?», preguntó él. Ella se encogió de hombros. «Depende quién lo mire». Ese fue el primer intercambio real. A partir de entonces, cada día, ella dejaba una pieza de tela en su silla, una serpiente, una flor marchita, una espiral cerrada. Y él en respuesta le escribía frases cortas en papel. La flor sobrevive en silencio. Las serpientes también descansan. El molino no duerme, solo espera. Una tarde de lluvia, mientras los techos del pueblo escupían agua y barro, el molino se convirtió en un santuario. Afuera el viento azotaba los árboles, pero dentro los hilos cantaban. Abelardo colocó sobre la mesa una manta vieja con costuras de muchos años. La hizo Clara, dijo con voz grave. «Mi esposa». Apolonia la acarició. El bordado estaba deshecho en algunas partes, pero las rosas aún se distinguían. Y su hija, Dorotea, murió con fiebre. Desde entonces el molino cerró sus alas. Ambos guardaron silencio. No por incomodidad, sino por respeto. Apolonia sintió una punzada en el pecho, un eco quizás de todas las pérdidas que no pudo nombrar. Al día siguiente Abelardo se ausentó para ir al mercado. Apolonia aprovechó la soledad para crear su pieza más larga, una banda de 1 metro color ocre, con figuras entrelazadas. Cuando él volvió, la encontró colgada en la entrada del molino como un umbral nuevo. La observó con atención. Había montañas, agua, un ave en pleno vuelo. En el centro 2 siluetas simples, una más alta,
otra más delgada, caminando lado a lado. «¿Esos somos nosotros?», preguntó sin alzar la voz. Apolonia no respondió. Pero esa noche, mientras tejía a la luz del candil, le dejó sobre la mesa un tazón de frijoles refritos y una cucharita de madera tallada con el mismo ave del tejido. Desde entonces los hilos dejaron de ser solo memoria. Se volvieron puentes. Un día la mula del molino enfermó. Abelardo pasó horas buscando plantas medicinales. Al volver, encontró a Apolonia limpiando la herida del animal con hojas de altamisa. «Mi abuela me enseñó», dijo. «Los animales también sienten lo que no decimos». Él la miró con ternura y cansancio. «Y tú sientes más que nadie». La mula sanó y con ella, algo en el molino revivió. El aire era más ligero, el pan duraba más el agua, cantaba más alto. Los vecinos, sin embargo, empezaban a murmurar. Desde la colina los tejados del molino eran visibles. Algunos decían que la muchacha venía de los caminos del pecado, otros que había embrujado al viejo molinero. Las mujeres del pueblo evitaban cruzar palabra con Abelardo en la plaza. Los niños ya no se acercaban por harina. Una mañana una anciana tocó la puerta del molino. Se llamaba Doña Luz. «Vengo por encargo del padre José», dijo. «Dice que la presencia de esa muchacha inquieta la conciencia de los fieles». Abelardo, con la calma de quien ha perdido mucho, respondió. «La conciencia debería inquietarse por los que miran con juicio, no por los que sobreviven». Doña Luz se fue sin réplica. Apolonia lo había escuchado desde la cocina. No dijo nada, pero esa noche dejó una tira de tela a los pies de su catre, una flor solitaria rodeada de espinas pero erguida. Abelardo la recogió y la colgó junto a las otras. Ya eran más de 20 formando un mural sin palabras pero lleno de sentido. Y en ese telar invisible, día a día, tejían algo más que figuras, tejían una posibilidad. La de amar sin promesas, la de quedarse sin ataduras, la de encontrar en el silencio un lugar. La mañana en que el molino volvió a girar el sol, aún no había cruzado la cima de los cerros, pero el aire ya olía a cambio. Abelardo se levantó temprano como de costumbre, pero no caminó hacia la cocina. En cambio, se dirigió al cuarto trasero, donde las aspas del molino yacían cubiertas de polvo, telarañas y años de desuso. Las tablas del piso crujieron bajo su peso. Observó el mecanismo dormido como quien visita la tumba de un amigo. Apolonia, al notar su ausencia, salió al patio con un balde de agua. Lo vio inclinado sobre el eje principal, retirando hojas secas y fragmentos de corteza con una escobilla. Por un momento pensó en preguntarle qué hacía, pero se contuvo. En vez de eso, dejó el balde a un lado y entró en silencio para preparar café. Cuando regresó, él seguía allí cubierto de polvo con la camisa empapada de sudor, pero con una luz distinta en la mirada. «¿Quieres que gire otra vez?», preguntó ella entregándole la taza. Abelardo asintió. «Si el molino respira, yo también». Pasaron el resto del día despejando canales, ajustando tornillos oxidados, aceitando ruedas. Al anochecer, Abelardo bajó la compuerta del canal liberando el agua represada durante años. La corriente golpeó con fuerza empujando la rueda de paletas. Al principio, un crujido tembloroso como un suspiro de viejo. Luego el lento giro de madera húmeda. El molino comenzó a moverse. Apolonia lo observó desde la ventana. Las sombras danzaban sobre la pared como si los fantasmas de Clara y Dorotea celebraran desde el otro lado. Por primera vez desde que llegó, sintió que el pasado de Abelardo dejaba de ser una herida abierta para volverse cicatriz compartida. Durante la cena él habló. «Antes el sonido del molino me rompía el pecho. Cada crujido era el eco de lo que perdí». Apolonia, sin levantar la vista, respondió. «Ahora es un canto. No al dolor, sino a lo que aún pueden hacer». Las semanas siguientes el molino volvió a su antiguo ritmo. Los campesinos, primero incrédulos, comenzaron a regresar uno por uno, llevando costales de maíz, avena y trigo. El rumor de que el viejo Abelardo había resucitado su molino se esparció por todo San Jerónimo. Pero con el regreso del ruido también volvieron los murmullos. Las mujeres bajaban la voz cuando Apolonia cruzaba el mercado. Algunos hombres la miraban con ojos que recordaban demasiado.
Los niños por orden de sus madres no aceptaban dulces que ella ofrecía desde el zaguán. Abelardo lo notaba pero no decía nada. Hasta que una tarde, mientras molía centeno, dejó todo y fue hacia ella. «¿Te sientes atrapada aquí?» Apolonia lo miró sin parpadear. «No. Pero a veces me pesan los ojos que no entienden». Él se sentó a su lado, tomó sus manos ásperas y las apretó con cuidado. «Tienes derecho a caminar sin miedo». Ella asintió. «Y tú a no protegerme siempre». Ese día no tejió. En cambio, caminó hasta el cerro detrás del molino donde crecían matorrales de cempasúchil. Allí recogió flores hasta llenar su rebozo. Las dejó secar al sol y por la noche esparció los pétalos sobre el umbral. Al verlos, Abelardo preguntó: «¿Qué significan?» «Recuerdo», respondió ella. «Para mí, para los que no están para ti». Durante los días siguientes, el sonido del molino mezclado con el crujido de los pétalos secos se convirtió en una música doméstica. Cada vez que entraban o salían sus pasos, removían las flores, y el polvo naranja subía como una nube breve, como un suspiro del pasado. Una noche, tras una jornada agotadora, Abelardo sacó una caja de madera que guardaba bajo su cama. La abrió frente a Apolonia. Contenía cartas amarillentas, un mechón de cabello, una cruz de palma. «No puedo borrar lo que fui, pero tampoco quiero que esto sea un altar a la muerte», dijo con voz baja. «Quiero espacio para lo que vive». Ella le tendió una figura tejida, un ave que salía de una jaula rota. «Entonces empieza aquí». Colocaron la figura sobre la caja y la cerraron juntos. No enterraron el pasado, pero lo nombraron, lo envolvieron en hilo nuevo. Esa misma noche, mientras la luna se deslizaba sobre las paredes del molino, Apolonia encendió una vela. Tomó una madeja color azul noche y comenzó a tejer algo distinto. No un mensaje, no una herida, sino un gesto. El patrón era libre, las figuras improvisadas sin simetría, sin contornos. Era su manera de respirar. Y mientras tejía, Abelardo encendía la rueda del molino con su propia calma, dejando que la madera y el agua hablaran entre sí. Esa noche el molino no fue solo una casa. Fue corazón, fue campana, fue una voz que por fin aprendía a decir sin miedo. San Jerónimo del Monte siempre había sido un pueblo de oído fino y lengua suelta. Las noticias corrían más rápido que las lluvias de junio, y los silencios pesaban más que los pecados. Bastó que una mujer joven y desconocida empezara a mostrarse por el mercado junto al molinero viudo para que las conjeturas brotaran como espinas en la milpa. «Dicen que viene de los cerros, que escapó de un campamento de soldados», murmuró doña Severina a la salida de misa. «¿Qué va? Si hasta aseguran que es bruja que revive molinos muertos», añadió el boticario bajando la voz. «Y el don Abelardo. Ese hombre habla más con los fantasmas que con los vivos». «Pobre, se le fue la razón», sentenció don Tristán el panadero cruzándose de brazos. Apolonia escuchaba sin oír. Pasaba por entre los puestos del mercado con la cabeza baja, el rebozo cubriéndole la frente y los ojos fijos en las manzanas, el queso o las agujas que compraba. No respondía a las miradas largas ni a los gestos esquivos. Solo una niña pequeña, Clarita, le ofrecía flores cada martes, sin que su madre pudiera impedirlo. «¿Por qué te dan miedo las otras señoras?», le preguntó la niña una vez. Apolonia se agachó, le acarició el cabello y dijo con dulzura: «Porque mis silencios no caben en sus palabras». En el molino las cosas seguían cambiando. Apolonia tejía cada vez más rápido, pero ahora sus telas llevaban colores vivos amarillos, como cempasúchil, turquesas, como río claro. Algunas mujeres del pueblo comenzaron a escondidas a encargarle caminos de mesa, bolsas y rebozos que Abelardo entregaba en silencio a la puerta de sus casas. «Es buena con las manos, no se puede negar», decía una. «Pero aún no me fío de esos ojos». Un día Abelardo la encontró sentada en la puerta del molino con la mirada fija en la sierra. «¿Qué ves?», le preguntó. «Sombra», respondió ella. «Algo que viene desde allá más rápido que el viento». Él no dijo nada, pero esa misma noche cerró las compuertas del molino y limpió el machete guardado desde los días de su juventud. No por miedo, sino por precaución. 3 días después el rumor se volvió certeza. Un forastero de piel morena, barba espesa y mirada de hierro llegó al pueblo.
Preguntó por el molino. Nadie quiso responder. Pero todos entendieron de quién se trataba Ramón, el capataz de la hacienda al sur donde muchas muchachas como Apolonia desaparecieron sin dejar rastro. Ramón entró a la cantina como si aún fuera dueño de las voluntades. Pidió mezcal, escupió al suelo y mostró una hoja arrugada. Contrato de deuda. La muchacha se fue sin saldar lo que debía. ¿Y qué quiere que hagamos nosotros?, respondió el alcalde incómodo. Solo quiero lo que es mío, gruñó Ramón. O alguien pagará. Abelardo se enteró esa misma tarde cuando don Tristán se acercó a dejarle pan y una advertencia. El molinero asintió, cerró la puerta y se sentó frente a Apolonia. Vino por ti, dijo. ¿Quieres huir? Ella negó con la cabeza. Huir es seguir callando. Y ya he callado demasiado. Esa noche el molino pareció contener la respiración. Los hilos colgados de la pared se mecían levemente con el viento. Apolonia no tejió, se sentó frente al fogón con las piernas cruzadas y miró el fuego largo rato. Luego dijo, me vendieron por 2 costales de maíz. Tenía 15. Pensé que era culpa mía. Ahora sé que no. Abelardo la escuchó sin interrumpir. Él no me rompió, continuó. Me partió en pedazos. Pero cada hilo que he tejido aquí me ha devuelto un trozo. No pienso devolvérselos. Él se acercó arrodillándose frente a ella. Nadie vendrá a llevarte. Este molino no entrega a nadie. Ella lo miró con ojos tranquilos, y por primera vez lo tocó, le rozó la mejilla con los dedos. Gracias por ser refugio. Y nido. Afuera el viento trajo un alarido lejano. Ramón no se iría sin pelear. El pueblo debía elegir mirar o actuar. Y la historia esa que todos fingían no recordar, estaba por reclamar su lugar en la plaza. El domingo llegó con un cielo limpio sin una sola nube. En San Jerónimo, como cada semana, las campanas repicaron 3 veces al alba anunciando la misa. Las mujeres salieron con sus velos blancos, los hombres con camisas planchadas, y los niños como pájaros inquietos corrían entre los matorrales que rodeaban la capilla. Apolonia no solía asistir. Prefería esos momentos de recogimiento para tejer mientras el pueblo se sumergía en cánticos y letanías. Pero aquel domingo sintió una urgencia distinta. Algo la empujaba a caminar hacia la plaza, a cruzar los umbrales donde aún pesaban las miradas. ¿Segura?, le preguntó Abelardo, notando la rigidez en sus manos. Sí, respondió. Hoy quiero ser vista. Vestía un huipil de lino bordado por ella misma, un fondo crema decorado con símbolos discretos, espirales cerradas en el pecho, cruces rotas en las mangas. Sobre los hombros, un rebozo azul oscuro como el río cuando oculta verdades. Caminó con paso sereno sin esquivar ojos ni murmullos. Entró a la iglesia y se sentó al fondo. Durante el sermón, el padre José habló de justicia, de reconciliación y del perdón como camino hacia la paz. Pero cada palabra parecía resonar hueca entre los muros. Apolonia no escuchaba al sacerdote, miraba los vitrales, las bancas viejas, los rostros que durante semanas la evitaron. Algunos la notaron, otros fingieron no verla. Después de la misa en el atrio se desató la tormenta. Una mujer mayor, doña Martina, se acercó lentamente. En las manos llevaba una tela doblada, una especie de camino de mesa. ¿Tú hiciste esto?, preguntó con voz entrecortada, alzando la pieza que había comprado en secreto semanas atrás. Apolonia asintió. ¿Y este símbolo?, preguntó otra mujer, señalando un bordado en forma de espiga entrelazada con una cruz torcida. Más personas se acercaron. En los tejidos de Apolonia reconocieron símbolos que no habían notado antes, nombres ocultos entre líneas iniciales bordadas como secretos susurrados, fechas que coincidían con desapariciones, colores que recordaban vestidos perdidos. No eran simples adornos. Eran cicatrices bordadas en lana, fragmentos de memoria que ahora hablaban por sí mismos. Una señora comenzó a llorar. Mi hermana se fue a trabajar en la hacienda y nunca volvió. Esta figura, ella la dibujaba de niña. Otra mujer se cubrió la boca. Mi hija también bordaba mariposa. Así. El aire se volvió denso. La plaza por un instante dejó de ser mercado, dejó de ser rumor.
Fue altar, fue tumba colectiva, fue espejo. Apolonia no dijo palabra. Solo sacó de su bolsa un rollo de tela y lo desenrolló frente a todos. Era una manta grande más de 1 metro de largo tejida con hilos de colores apagados. En ella figuras repetidas, rostros sin boca, ojos abiertos, manos alzadas, nombres escritos en lengua huizarica como plegarias olvidadas. Los presentes guardaron silencio. Entonces una voz rompió la quietud. Era don Tristán el panadero. «¿Qué quieres de nosotros?» «Que recuerden», respondió Apolonia. «Que dejen de mirar a otro lado». El padre José, pálido, se acercó. «Hija, este no es lugar para juicios, la casa de Dios». «¿Y dónde estaba Dios cuando nos vendieron?», le interrumpió. «¿Dónde estaba cuando nos desaparecieron?». El silencio fue aún más profundo. Abelardo dio un paso al frente. «Ella no acusa. Ella borda. Ustedes son quienes leen los pecados». Algunos bajaron la vista. Otros asintieron cómplices del dolor que hasta entonces fingían no compartir. Doña Luz, que hasta ese día había sido de las más duras, se acercó. «¿Podrías tejer un pañuelo con el nombre de mi hermana?». Apolonia tardó un momento en responder. Luego extendió la mano. «Tráeme su nombre escrito. Y un color que la recuerde». La manta quedó extendida sobre las escaleras del templo. Los feligreses la rodearon. Algunos dejaron flores, otros, pequeños objetos. La iglesia no volvió a ser la misma. Esa noche, Apolonia regresó al molino con los ojos cansados, pero el pecho en paz. «Hoy bordaste más que hilos», le dijo Abelardo entregándole un té de tila. «Hoy desaté un nudo», respondió. Y mientras bebía en silencio sacó un nuevo trozo de tela. Esta vez los hilos eran rojos y blancos. En el centro comenzó a bordar algo distinto, un corazón sin cicatrices visibles, pero latiendo. El día amaneció sin viento. El sol colgaba inmóvil sobre las sierras, como si el tiempo se hubiese detenido en San Jerónimo. En el molino Abelardo afilaba una hoz, mientras Apolonia cosía en el pórtico. El ambiente parecía quieto, pero los pájaros no cantaban. El silencio del monte era diferente, denso, lleno de presagios. La mula comenzó a inquietarse antes del mediodía. Pateaba el suelo con fuerza, resoplaba, y giraba la cabeza hacia el camino de piedras. Abelardo, acostumbrado a sus alertas, dejó la herramienta y caminó hasta la cerca. Allí lo vio Ramón, el capataz, montado en un caballo negro acompañado por 2 hombres de rostro curtido y ojos turbios. El corazón de Abelardo latió con lentitud pero firme. No era la primera vez que veía la violencia vestida de autoridad. No necesitaba preguntar para saber a qué venía. Lo que no sabía era si venía solo por Apolonia o por algo más. «Buenos días, molinero», gruñó Ramón sin desmontar. «¿Está en casa la muchacha?». Abelardo no respondió de inmediato. Estudió su rostro, arrugas, marcadas por el abuso, dientes manchados, una sonrisa sin alma. «Aquí nadie está obligado», dijo finalmente. «Ni ella ni yo». Ramón bajó del caballo. Con paso lento sacó de su chaqueta un papel arrugado. Contrato firmado, de puño y letra. Trabajó en la hacienda de los Agaves. Se fue sin cumplir. Eso es deuda. Y yo vengo a cobrar. Apolonia había escuchado todo desde la ventana. No tembló. No se escondió. Bajó las escaleras y se plantó junto a Abelardo. «No firmé ese contrato», dijo. «Me forzaron, y no me fui. Me escapé». Los ojos de Ramón se entrecerraron. «¿Mientes? A las que se escapan se las lleva el río o los perros». «Entonces busca en el río», respondió ella sin titubeo. «Yo ya no pertenezco a nadie». Uno de los hombres a caballo bajó con la mano sobre el machete. Abelardo, sin cambiar de expresión, levantó su brazo y colocó un viejo machete sobre el portón. «Nadie entra sin mi permiso». «Vas a defenderla con un cuchillo viejo», rió Ramón. «No es el cuchillo, es la decisión». Por un instante eterno nadie habló. Los caballos resoplaron. El polvo flotaba suspendido. En el fondo el molino seguía girando como si no le importara la tensión de los vivos.
Ramón escupió al suelo. Muy bien. Me iré hoy. Pero volveré. Y no solo. Aquí estaré, dijo Abelardo. Cuando los forasteros desaparecieron tras la curva del camino, Apolonia soltó un suspiro largo. Se sentó en el umbral y apoyó la cabeza contra la madera. Ya no tengo miedo, susurró, pero estoy cansada de correr. Abelardo se sentó junto a ella. Entonces deja de correr. Quédate y echa raíces. Ella lo miró de reojo. Y si me cortan, él sonrió apenas. Las raíces también vuelven a crecer. Solo necesitan tiempo y agua. Esa noche, el molino se mantuvo en silencio. Ningún canto, ningún tejido. Pero al amanecer Apolonia sacó un pedazo nuevo de tela y comenzó a bordar un escudo no de guerra, sino de resistencia. En el centro un círculo rodeado de espinas. Dentro una flor abierta. Durante los días siguientes los rumores en el pueblo se agitaron. Algunos vecinos, al enterarse de la visita de Ramón, expresaron temor. Otros admiración. Unos pocos llegaron al molino con frijoles, leña o tortillas como muestra de apoyo. El más inesperado fue don Tristán, quien dejó un costal de harina en el umbral. La justicia tarda pero llega, dijo antes de marcharse. Abelardo y Apolonia no respondieron. Solo recibieron. Una tarde, mientras recogían hilos caídos en el telar, Abelardo rompió el silencio. No soy un hombre valiente. Perdí mucho por callar. Por miedo. Apolonia le tocó la mano. Pero ahora hablas. Y eso basta. Ambos sabían que Ramón volvería. Y que esa vuelta definiría algo más que la historia de una muchacha. Sería un juicio para todo el pueblo. Para su cobardía o su despertar. Pero mientras tanto tejían. Porque en cada hilo, entre cada cruce de color y forma, se cosía la dignidad recuperada, el hogar reconstruido, y la esperanza de que incluso las sombras más antiguas se deshilachan si se enfrentan con luz. La tarde cayó con un silencio extraño. Los pájaros se ocultaron antes de tiempo, y el molino dejó de girar sin razón aparente. Abelardo salió a revisar el canal, pero no encontró obstrucciones. Era como si el agua misma se hubiese negado a fluir. Al regresar encontró la casa vacía. La canasta de hilos estaba tirada, el telar cubierto con un lienzo y el rebozo de Apolonia colgado en la entrada, como si ella hubiese querido dejar una señal sin palabras. En el interior, sobre la mesa, había un trozo de tela con un bordado en forma de espiral incompleta. Junto a ella, una nota escrita a mano con una caligrafía temblorosa. No quiero ser la causa de que este lugar sufra. Ya no soy niña. Sé correr. Gracias por enseñarme a detenerme, pero ahora debo irme. Abelardo sintió cómo el pecho se le encogía. No de rabia. No de traición, sino de un vacío profundo, el mismo que había sentido cuando la fiebre se llevó a su hija, y el molino dejó de cantar. Salió de inmediato, tomó su viejo morral, colgó un machete a la cintura y partió rumbo a la sierra. Apolonia caminaba descalza por el sendero de tierra con la luna iluminando sus pasos y el sonido de los grillos como único consuelo. Sabía que Ramón regresaría. Sabía que el pueblo no siempre protegía. No quería poner a Abelardo en riesgo. Ni al molino. Ni a los hilos que le habían devuelto el nombre. Cruzó el arroyo donde una vez había caído. Recordó el frío del agua, el peso de su cuerpo rendido, y las manos que la sacaron de ese abandono. Le dolió imaginar que quizás nunca volvería a sentir ese calor. Subió hasta una loma desde donde se divisaba todo San Jerónimo. Allí se sentó envolviendo sus piernas con un rebozo fino. Lloró en silencio sin llanto. Porque hay lágrimas que ya no bajan por los ojos, sino que se tejen por dentro. «Podrías haberme avisado», dijo una voz detrás de ella. Abelardo apareció entre los matorrales con las botas cubiertas de barro y el rostro cruzado por la luna. «No viniste a detenerme», susurró ella. «No, vine a saber si querías que alguien te siguiera». Ella bajó la mirada. «No quiero ser carga, no lo eres. Pero quiero que sepas, algo se sentó a su lado. Yo no quiero salvarte,
Yo solo quiero quedarme. Si tú te quedas. Apolonia lo miró. Esa frase tan sencilla, tan desnuda, le cortó la respiración. Nadie jamás le había hablado sin posesión, sin demandas, sin condicionamientos. Era la primera vez que alguien le ofrecía amor sin forma de jaula. Y si vuelven, preguntó. Entonces volveremos a cerrarle la puerta, juntos. Silencio. Ella se acercó y apoyó la cabeza en su hombro. Me da miedo amar desde la herida. Entonces amemos desde la costura. La luna testigo pareció encogerse en el cielo como si se avergonzara de espiar. Regresaron al molino cuando ya despuntaba el alba. Apolonia entró primero. Recolectó los hilos que había tirado con prisa y los ordenó uno a uno. Luego, sin decir nada, se sentó frente al telar. Abelardo se sentó frente a ella. Tomó una aguja algo torpe pero firme. ¿Me enseñas? Ella sonrió. Y juntos por primera vez comenzaron a tejer la misma manta. La figura que emergió era inusual, no tenía patrón. No seguía simetrías, pero latía con algo vivo. Eran sus dedos, sus silencios, sus dolores entrelazados en una obra sin nombre. Cada hilo era un te creo. Cada nudo un aquí estoy. Y en ese telar compartido sin palabras, sellaron un pacto más poderoso que el miedo. Esa noche el molino volvió a girar solo. El agua, como si hubiese recibido la señal, fluyó con fuerza. El pueblo, aún dormido, no supo que algo había nacido entre madera, lana y luna, un amor sin promesas pero lleno de raíces. San Jerónimo despertó con un aire tenso. Los perros ladraban sin razón, las gallinas no salían de sus corrales, y en la plaza el mercado tardó más de lo habitual en instalarse. Las viejas que tejían a la sombra del mezquite se miraban con inquietud como si hubieran oído algo durante la noche. Nadie sabía con certeza qué, pero todos sentían que algo se acercaba. En el molino Apolonia y Abelardo tejían en silencio. La manta que compartían crecía poco a poco, ya medía casi 1,5 metros, y comenzaba a aparecer un tapiz ceremonial. En el centro, la figura de un roble sin hojas se elevaba sobre un lecho de agua en movimiento. Era un árbol desnudo pero firme. Debajo 2 siluetas sin rostro se enfrentaban a un muro agrietado. Todo estaba bordado con hilos gruesos, con puntos visibles como costuras de una herida que no se oculta. Fue Clarita, la niña de los ramos, quien corrió hasta el molino con la noticia. «Está en la plaza», gritó sin aliento. «El hombre de los caballos. Tiene papeles», y le habló al alcalde Abelardo. Intercambió una mirada con Apolonia. Esta vez ella no bajó la vista. «No voy a esconderme», dijo. «Y tú no te quedarás solo». Prepararon pan, guardaron algunos tejidos en un morral y bajaron juntos al pueblo. Cuando llegaron a la plaza, Ramón estaba allí de pie, junto al kiosco, rodeado por un grupo de hombres y 2 guardias del estado. Vestía camisa de lino limpia, sombrero nuevo, y sostenía en la mano una carpeta abultada. Al verlos, sonrió con lentitud. «La justicia tarda pero llega», dijo, dirigiéndose al alcalde. «Aquí están los documentos. Deuda, incumplimiento de contrato, fuga de propiedad. Todo legal». «Las personas no son propiedad», respondió Apolonia, alzando la voz. Todos la miraron. Algunas mujeres bajaron la cabeza. Un par de hombres carraspearon. El padre José se acercó lentamente. «Este caso es delicado», murmuró. «Pero si hay documentos». «¿Y quién firmó esos documentos?», preguntó Abelardo. ¿Y con qué libertad? Ramón se encogió de hombros. «No vine a debatir moralidad. Vine a hacer valer la ley». «¿La ley de quién?», dijo una voz entre la multitud. Era doña Martina. Otro campesino se acercó. «Mi hermana también trabajó para él. Volvió embarazada y rota. Don Tristán el panadero se adelantó, y la mía nunca volvió». El silencio se resquebrajó. Apolonia dio un paso adelante y sacó del morral la manta que habían tejido. La desenrolló y la colocó en las escaleras del kiosco. «Aquí están nuestros nombres, nuestros cuerpos, nuestras ausencias». El tapiz hablaba por sí solo.
A medida que lo extendían, las figuras bordadas, ojos vendados, bocas selladas, manos heridas, estremecían a todos. El alcalde retrocedió. Los guardias miraron a Ramón incómodos. La comunidad estaba hablando. «No tienes derecho a llevártela», dijo Abelardo. «Porque ella no está sola». Entonces algo impensado sucedió. Los vecinos comenzaron a formar un círculo en torno a Apolonia y Abelardo. Uno a uno, mujeres, hombres, niños. Algunos llevaban pañuelos bordados, otros trozos de tela con nombres, fechas, símbolos. «Si se la lleva, nos lleva a todos», dijo doña Luz. Ramón alzó el brazo, pero los guardias no se movieron. Miraron al alcalde, y este con voz débil dijo: «Aquí no se cometen detenciones sin orden judicial». Ramón furioso se giró. «Ustedes no saben con quién se meten, y tú ya no sabes dónde estás», dijo Abelardo. El capataz montó su caballo y partió con el rostro pálido. Los guardias lo siguieron con lentitud. Nadie aplaudió. Nadie gritó victoria. Pero todos sintieron que algo antiguo se había roto, que el miedo había empezado a deshilacharse. Apolonia, de pie sobre las baldosas de la plaza, miró la manta. «Ahora sí puedo quedarme», dijo. Abelardo le tomó la mano. «Ahora sí es tu lugar». Esa tarde colgaron el tapiz en la fachada del molino. No como trofeo, sino como promesa, un testimonio de lo que no debe repetirse, de lo que puede tejerse cuando el dolor deja de ser secreto y se vuelve lenguaje. Y el molino, esa vieja estructura de piedra y madera, volvió a respirar con ritmo de comunidad. Los días que siguieron al enfrentamiento en la plaza fueron de calma inusitada. San Jerónimo del Monte, acostumbrado al susurro constante del juicio y la omisión, parecía haber descubierto una nueva manera de estar en silencio, no para esconder, sino para escuchar. Cada mañana, Apolonia colgaba la manta bordada en la fachada del molino. No era una bandera de victoria, sino un altar vivo. Al principio llegaban pocas personas. Algunas mujeres en silencio dejaban pañuelos con iniciales o pequeños fragmentos de tela que Apolonia cosía al borde inferior del tapiz como raíces que crecían hacia la tierra. Con el tiempo llegaron más muchachas con las manos temblorosas, ancianas con ojos vidriosos, hombres que llevaban en los bolsillos pedazos de camisas de hermanas desaparecidas. No hablaban mucho, solo entregaban lo suyo y miraban. Algunos se persignaban. Otros se quedaban largo rato en silencio. Abelardo, mientras tanto, reconstruía la rueda más antigua del molino. Había decidido abrir el ala derecha del edificio y convertirla en taller de oficios, un espacio para enseñar a tejer, bordar, tallar, madera, leer. Quería que el molino dejara de ser solo un refugio y comenzara a ser una escuela de dignidad. Una mañana, mientras Apolonia ordenaba los hilos, una joven se acercó. No tendría más de 16 años. Llevaba los ojos marcados por el cansancio y un pañuelo rojo atado a la muñeca. «¿Puedo aprender?», preguntó. «Claro», dijo Apolonia. «Pero no solo a tejer hilos, también a reconocerte». Pronto fueron 4, luego 7. Al final de la semana 12, mujeres se sentaban cada tarde bajo el alero del molino, formando un círculo. Algunas tejían con torpeza, otras solo miraban. Una mujer mayor leía fragmentos de poemas en voz alta. Había risas tímidas, lágrimas espontáneas, silencios necesarios. Nadie preguntaba por el pasado, pero todas bordaban el presente. Apolonia creó un nuevo telar, no para ella, sino para el grupo. Sobre él las mujeres comenzaron a tejer juntas una manta colectiva. No era decorativa, era un acto de resistencia, de recuperación, de comunión. Los colores eran vivos, pero los bordes ásperos, una metáfora del renacer. Un día, mientras tejía con una de las jóvenes, Apolonia sintió una presencia a sus espaldas. Se giró y encontró al padre José. «¿Puedo hablar contigo un momento?», dijo con voz suave. Caminaron hasta el viejo nogal junto al canal. «He venido a pedir perdón», dijo él, «por no haber visto, por haber hablado cuando debía escuchar, por bendecir estructuras podridas». Apolonia no respondió de inmediato. Miró las ramas del nogal, los frutos verdes cayendo al suelo. «¿Y qué harás con ese perdón?». El padre se quedó en silencio.
Luego dijo, aprender y sostener, si me dejan. Apolonia asintió. Todos tenemos un telar por empezar. Ese domingo, por primera vez en años, la iglesia abrió sus puertas a una exposición. No de santos ni reliquias, sino de telas bordadas por las mujeres del molino. Los bancos se retiraron. En el altar colgaba la gran manta colectiva flanqueada por candelabros bajos y flores silvestres. Durante la ceremonia nadie habló desde el púlpito. En lugar de sermón, se leyó un poema bordado por Apolonia. No somos las que callan, somos las que hilan. Nuestra voz es aguja, nuestro cuerpo lino, y nuestra historia, una promesa sin olvido. Abelardo de pie al fondo miraba la escena sin moverse. En su rostro había algo que no era orgullo, sino tranquilidad, la certeza de que el molino que heredó ya no era solo piedra y madera, sino corazón y refugio. Esa noche, mientras todos dormían, Apolonia salió al patio con una vela. Se arrodilló frente al telar y tejió un último símbolo en la esquina inferior de la manta, una espiral abierta apuntando hacia el futuro. Luego escribió con hilo negro: «Aquí empieza mi verdadero nombre». Y por primera vez durmió sin sobresaltos. El molino amaneció cubierto de rocío. Las flores silvestres que crecían al borde del canal abrían sus pétalos tímidamente y una brisa leve sacudía los hilos tendidos en el alero. Apolonia salió con una taza de atole caliente y un cuaderno en las manos. Desde hacía días escribía por las mañanas. No palabras para otros, sino para sí misma. Era un cuaderno sencillo de tapas duras, con hojas de papel amarillento. Allí con letra firme anotaba fragmentos de memoria, pensamientos sueltos, nombres. Pero sobre todo, cartas. No para enviar, sino para liberar. Ese día escribió: «A la niña que fui. No fue tu culpa. No merecías la oscuridad, ni los gritos, ni el frío. Te creíste rota, pero eras semilla. Y ahora floreces en hilo y en fuego». La cerró y la dejó entre las ramas del mezquite viejo. Era un ritual que había comenzado en secreto. Nadie más lo sabía. Dejaba sus cartas ahí y el viento las leía. Algunas se deshacían con la lluvia, otras volaban y se perdían en el monte. Pero todas la aliviaban. Abelardo la observaba desde la cocina. Sabía que no debía interrumpir. Había aprendido que el silencio de Apolonia no era ausencia sino ceremonia. Ese día, en el taller del molino, las mujeres se reunieron para un nuevo proyecto: bordar nombres en pañuelos que serían entregados en otros pueblos como semillas de memoria. Habían recibido cartas desde lugares lejanos, mujeres que pedían saber cómo comenzar, cómo resistir, cómo sanar. «Somos tejedoras de otras tejedoras», decía Apolonia. «No damos respuestas. Solo compartimos el hilo». Doña Martina, que había sido de las primeras en romper el círculo de silencio, tejía ahora figuras circulares con centros vacíos. «Son las que aún no aparecen», decía. «Las que siguen siendo sombra». El molino se volvió punto de encuentro. No solo de mujeres, también de hijos, maridos, vecinos que antes callaban. Uno de los jóvenes del pueblo, Mateo, propuso crear una pequeña biblioteca. Otro, Sebastián, comenzó a enseñar a leer a quienes lo habían dejado por miedo o pobreza. Abelardo construyó estanterías con maderas rescatadas del desván. Antes este molino molía trigo. Ahora muele silencios. Una tarde, Clarita, la niña de las flores, trajo una caja con cartas que su abuela había guardado durante años. «Son de mujeres que escribieron a sus hijas desaparecidas», dijo. «Nunca las mandaron». Apolonia, con las manos temblorosas, leyó una en voz alta. La firmaba una mujer de un pueblo vecino. Decía: «Hija mía, si alguna vez lees esto, que sepas que cada madrugada me duele el pecho y cada noche te busco entre las sombras del sueño. No te olvides de tu nombre. Yo nunca lo he hecho». El silencio que siguió fue denso, pero no pesado. Era un silencio compartido como una cobija extendida sobre heridas abiertas. Decidieron entonces un nuevo acto: la siembra de cartas.
En la loma detrás del molino cavaron pequeñas hendiduras en la tierra y envueltas en tela sembraron cartas, cada una con un nombre, cada una con una esperanza. Luego plantaron encima flores de cempasúchil, para que florezcan desde el recuerdo, dijo Apolonia, para que no haya olvido sin raíz. En las noches Abelardo y ella se sentaban junto al telar. No tejían, solo hablaban. Él contaba historias de su infancia, de cómo Clara cocinaba sin mirar las recetas, de cómo Dorotea bailaba con los pies descalzos bajo la lluvia. Y tú le preguntó una noche. Yo no tengo historias, dijo Apolonia, solo fragmentos, como telas rotas, entonces tejámoslas. Una por una. Hasta que se vuelvan historia. Y así lo hicieron. Cada semana bordaban una figura nueva. Un símbolo que representara un recuerdo, un sonido, una sonrisa perdida, una rabia transformada. Era un lenguaje secreto entre ellos, pero también un mapa para no olvidar quiénes eran. Esa noche en el umbral del molino Apolonia, dejó una carta sin nombre. A quien ame después de mí, no pidas perfección, pide verdad, y si la encuentras, protégela, aunque tiemble. Aunque haya cicatrices, porque las cosas verdaderas no son puras, son profundas. Y el viento como siempre la alzó sin hacer ruido. Eran los primeros días de noviembre. San Jerónimo se cubría con los colores del Día de los Muertos, flores de cempasúchil, en cada esquina altares, en las casas veladoras encendidas desde el atardecer. El aire olía a copal y a pan recién horneado. Era tiempo de memoria. En el molino Apolonia preparaba un altar con las otras mujeres. No solo colocaban fotografías, sino fragmentos de telas iniciales, bordadas, pequeños objetos que representaban a quienes nunca pudieron regresar: un dedal, una horquilla, una muñeca de trapo. No se trata solo de honrar a los que murieron, decía Apolonia, sino también a las que desaparecieron sin poder decir adiós. Abelardo, con sus manos torpes pero decididas, talló una cruz de madera y la pintó con símbolos wixárikas como los que Apolonia usaba en sus tejidos. No entiendo todos estos signos, le confesó, pero siento que me miran. Esa noche se reunieron decenas de personas frente al molino. Encendieron una fogata en el patio, colocaron sillas alrededor y dejaron que el fuego hablara. Se leyeron cartas, se recitaron poemas. Una joven entonó una canción que su madre cantaba antes de ser llevada por la fuerza a otra ciudad. Nadie interrumpió. Nadie cuestionó. Todos escucharon. Este molino fue casa de trigo, luego casa de duelo, dijo Abelardo de pie frente a todos. Hoy es casa de voz. Apolonia tomó su lugar junto a él. No habló mucho, solo desenrolló una nueva manta tejida durante semanas en secreto. En ella las figuras tejidas no representaban heridas ni sombras. Representaban caminos, manos entrelazadas, rostros con ojos abiertos y bocas que cantaban. En el centro había una figura de mujer, pero no estaba sola. A su lado un árbol, un molino, un círculo de personas sosteniéndose. Este es nuestro telar del fuego, anunció. Porque así como el fuego quema, también ilumina y transforma. Entonces algo inesperado ocurrió. Una anciana del pueblo, doña Inés, quien había perdido a su nieta 15 años atrás y nunca volvió a hablar del tema, se acercó con un trozo de blusa infantil. No bordo, dijo con voz quebrada, pero quiero que esto esté en la manta. Apolonia la abrazó. Aquí no se borda solo con hilo, le dijo, también con memoria. La anciana entregó el trozo de tela. Otras personas siguieron su ejemplo. Un hombre dejó una bufanda, otro un pañuelo. Una mujer, una cinta de cabello. Así la manta se volvió río, extendiéndose como llama quieta, creciendo con cada entrega. La fogata ardía alta. En un momento una chispa cayó sobre una de las mantas viejas. Todos se alarmaron. Pero Apolonia se adelantó y apagó la llama con sus propias manos. El fuego no destruirá lo que ya ha sido sanado, dijo. Esa noche, después de que todos se marcharon, Abelardo y Apolonia se quedaron frente a las brasas. A veces siento que no merezco esto, susurró él. Esta paz, después de todo lo que callé. Y Apolonia le tomó la mano. No merecer no es lo mismo que no construir.
tú lo construiste, día a día, tejiendo, reparando, escuchando. Se recostaron en el umbral mirando las estrellas. ¿Y ahora qué sigue?, preguntó él. Seguir tejiendo, respondió ella, porque lo que arde si no se nombra, se repite. Antes de dormir, Apolonia dejó una última carta entre las ramas del mezquite. A la mujer que vendrá después. No temas usar tu voz. No temas decir no. Y si te quitan la palabra, haz del hilo tu grito. Aquí hubo fuego, pero también hubo renacer, y tú serás parte de eso. El viento la alzó como siempre. Pero esta vez, en lugar de perderse, pareció volar hacia el pueblo, hacia otras casas, otras mujeres, otros silencios esperando convertirse en canto. El invierno comenzó a insinuarse en San Jerónimo con vientos más agudos y las primeras heladas sobre los campos. El molino, sin embargo, se mantenía cálido. El fuego del hogar ardía con constancia, las mantas colgaban de las vigas como escudos, y las mujeres seguían acudiendo ahora envueltas en rebozos gruesos, con termos de café y manos frías pero decididas. Una mañana, mientras Apolonia organizaba madejas en el estante nuevo, Clarita, la niña de los ramos, entró corriendo. Llevaba en las manos una hoja doblada y los ojos brillantes. «¡Es de mi tía!», gritó. Escribió desde Monterrey. Leyó lo del molino en un periódico que llegó al pueblo. Abelardo dejó caer el costal que cargaba, y Apolonia se acercó. La carta estaba escrita con letra prolija, con tinta azul, y emoción contenida. Decía: «Supe que en San Jerónimo hay un molino que teje memorias. Yo también fui una de esas que huyó. Me gustaría volver, aunque sea por un día, para recordar que sigo viva». El molino estalló en alegría. Las mujeres abrazaron a Clarita. Apolonia colocó la carta sobre el muro donde colgaban los nombres bordados y con hilo dorado tejió al lado una mariposa, símbolo de retorno. Esa carta fue la primera. Luego llegaron otras, de pueblos lejanos, de mujeres jóvenes y viejas, de hijas de hermanas, de abuelas. Cada una traía un pedazo de historia, una cicatriz, una flor abierta en palabras. «Se está tejiendo algo más grande que nosotros», dijo Abelardo una noche. «Algo que ya no cabe solo aquí». Entonces Apolonia propuso una idea: una manta viajera, una que recorra otros pueblos. Que sea puente, que lleve el mensaje a donde no podemos ir aún. Durante semanas trabajaron día y noche. Tejieron con hilos resistentes, impermeables. Cada figura era un símbolo común: semillas, ojos, que se abren, raíces que abrazan, molinos girando al viento. Cuando estuvo lista, organizaron una ceremonia de despedida. «Esta manta no se queda», dijo Apolonia frente al pueblo. «Esta manta camina». La envolvieron en tela, la ataron con lazos sencillos y la entregaron a una mujer de Oaxaca que pasaba por el pueblo en su camino al norte. «¿Y si se pierde?», preguntó Clarita. «Que se pierda», respondió Apolonia. «Porque también en perderse puede encontrarse». Con la salida de la manta viajera, el molino no quedó vacío. Al contrario, algo en su interior se volvió más ligero, más abierto. Era como si al dejar ir se hubiese hecho espacio para algo nuevo. Una tarde, mientras tejía en el pórtico, Apolonia recibió la visita de un hombre. Venía de la capital. Traía una mochila al hombro y un cuaderno lleno de anotaciones. «¿Es aquí el lugar donde las mujeres bordan la memoria?», preguntó. Ella asintió. «Me gustaría contar su historia, pero no como periodista, como aprendiz». Abelardo, que escuchaba desde el fondo, sonrió. «Entonces tendrás que ensuciarte las manos». Durante días el visitante aprendió a hilar, a leer símbolos, a bordar nombres. Se llamaba Esteban, y no tenía una historia de pérdida, pero sí una deuda de silencio. «Mi abuela cayó toda su vida. Ahora quiero aprender a escuchar a otras como ella». Apolonia lo integró al taller. No como guía, sino como igual. Y así el molino se volvió también escuela para hombres que desean desaprender. Una noche, mientras la luna se colaba entre los árboles, Abelardo le preguntó: «¿Alguna vez pensaste que todo esto surgiría de tu rebozo roto?».
no respondió ella. Pero aprendí que los hilos rotos no se tiran, se anudan. Y ese nudo, si se respeta, se vuelve más fuerte que cualquier hilo nuevo. Antes de dormir, Apolonia escribió otra carta al viento. Esta vez no era para el pasado ni para el futuro. Era para sí misma. No eres la que huyó. Eres la que se quedó. No eres la que cayó. Eres la que bordó la voz de muchas. Y cuando dudes, toca el hilo, aún vibra. La dejó en la rama más alta del mezquite. El viento la alzó girándola entre luces y sombras. Y como cada vez ella no miró hacia dónde iba, solo volvió al telar, a su lugar. Porque cuando todo arde, hay que seguir tejiendo. Era diciembre en San Jerónimo. El aire traía perfume a canela y leña quemada. Las mujeres del molino con las manos agrietadas por el frío seguían tejiendo sin pausa. Cada hilo, cada manta, cada puntada se volvía un acto de permanencia de ternura resistente. Apolonia había propuesto una nueva idea, crear un espacio solo para abuelas. Ellas son las que sostuvieron todo, dijo. Las que bordaron en silencio cuando aún no se podía hablar. Así nació el Círculo de Hilanderas Mayores, un grupo que se reunía los miércoles al atardecer en la sala del molino. Al principio eran pocas. Doña Luz, doña Martina, doña Inés. Llegaban con sus sillas plegables, termos con café y alguna cobija para cubrirse las piernas. Yo bordaba de niña, pero luego dejé, decía una. Yo tejía para otros. Nunca para mí, decía otra. Apolonia no las dirigía. Solo escuchaba. Les ofrecía los hilos, las agujas, los retazos. Y ellas empezaban a recordar. Mi madre me enseñó a hacer nudos firmes para que no se soltaran con las lluvias. A mí me pegaban si el bordado no era parejo. Yo bordaba nombres de novios que se iban a la guerra. Y nunca volvían. Y entonces comenzaron a bordar lo que nunca dijeron. En una manta vieja cosieron frases sueltas. Nunca me preguntaron si quería casarme. Tuve miedo de parir sola. Soñé con cantar, pero mi padre me encerraba. Cada palabra bordada no era una queja. Era una restitución. Un acto de reescritura. Queremos que nuestras nietas no hereden solo recetas, sino libertad, dijo doña Inés, la más callada del grupo. En el pueblo comenzaron a llamarlas las tejedoras del alma. Incluso algunos hombres jóvenes empezaron a pasar por el molino solo para verlas trabajar. Las abuelas sin miedo les contaban historias que nunca antes habían salido de sus bocas. Abelardo construyó un nuevo telar más ancho para que varias pudieran bordar al mismo tiempo. En la madera grabó una frase: aquí hilan las que no se rindieron. Un sábado durante la feria anual del pueblo, organizaron una exposición, no solo de tejidos, sino de vidas. En el centro de la plaza colgaron una manta gigante donde cada abuela había bordado su historia. No su nombre, no su edad, su verdad. La gente lloró al leerlas. Nunca imaginé que mi madre vivió todo eso, decía una mujer joven. Ahora entiendo su rabia, decía otra. Yo pensé que era solo tristeza y era fuego contenido. Susurró un joven acariciando el bordado de su abuela. En medio del bullicio, Apolonia subió al escenario improvisado. No traía papel, solo una pequeña pieza de tela. Esto no es una exposición, dijo. Es un altar para lo que fuimos, para lo que aún somos y para lo que podemos ser. Alzó el paño. En él había un solo símbolo, una espiral dentro de otra espiral uniendo generaciones. Nuestras abuelas no tuvieron telar, pero ahora a través de nosotras, su voz hila. Una ovación espontánea estalló en la plaza. Sin gritos, sin euforia. Solo palmas lentas, profundas. Como tambores viejos que despiertan. Esa noche las luces del molino quedaron encendidas hasta tarde. Las abuelas contaban cuentos junto al fuego. Algunas tejían. Otras bebían atole. Una se animó a cantar una copla antigua. Clarita dormía con la cabeza en las piernas de doña Luz. Apolonia y Abelardo miraban desde la puerta. Ella apoyó la cabeza en su hombro. ¿Escuchas qué es el sonido del futuro que no tuvimos? Creciendo en otras voces.
Él la abrazó. Y lo estamos tejiendo juntos. Antes de dormir, Apolonia escribió una última carta para las abuelas que ya no estaban. A las que tejieron en el silencio, hoy sus hilos nos sostienen. Hoy sus dolores ya no son castigo sino semilla. Y donde ustedes no pudieron hablar, nosotras estamos cantando con aguja y fuego. La dobló, la ató a una flor seca y la dejó bajo el altar del molino. El viento no se la llevó. Se quedó allí, como raíz. El último día del año amaneció envuelto en niebla. San Jerónimo del Monte, que tantas veces había despertado con el peso del silencio, ahora parecía contener la respiración como si aguardara algo nuevo, algo que aún no tenía nombre. En el molino todo era movimiento. Las mujeres preparaban tamales y chocolate caliente, los hombres colgaban mantas en las paredes exteriores, y los niños pintaban estrellas de papel para colgarlas en los árboles secos del patio. La celebración no era solo de fin de año, era un rito de paso, una despedida del miedo. Apolonia desde el amanecer había estado bordando. En una tela pequeña casi íntima, estaba cosiendo su nombre, no solo Apolonia, sino el nombre completo que una vez le arrebataron, el de su madre, el de su abuela, el que alguna vez fue dicho en voz baja por miedo. Cuando terminó, lo envolvió en un rebozo color vino y lo colocó en una caja de madera que había tallado Abelardo. Encima una piedra blanca del arroyo donde fue rescatada. ¿Lo guardarás?, le preguntó Abelardo. No respondió ella. Lo sembraré. Salieron juntos hasta la loma donde florecían las cartas. Allí Apolonia cavó un pequeño hueco. No era grande ni ceremonial, pero era suficiente. Colocó la caja con suavidad, cubrió con tierra, y sobre ella plantó una rama de romero. Para recordar, dijo, y para que crezca con perfume. El sol comenzó a filtrarse entre la niebla. Desde el molino Clarita gritó, ¡ya llegaron! Una caravana de mujeres venía bajando por el camino de piedra. Algunas eran jóvenes, otras mayores. Varias traían rebozos bordados, otras llevaban solo pañuelos en la cabeza, pero todas traían algo en común: los ojos despiertos. Son las que siguieron la manta viajera, explicó Esteban emocionado. Vinieron de los pueblos donde pasó. El molino se llenó de vida como nunca. Se abrieron espacios para cantar, para leer, para abrazar. Se bordaron nombres nuevos. Se compartieron recetas. Doña Inés enseñó a preparar jabón de ceniza. Doña Luz narró por primera vez su primer beso escondido entre los surcos de maíz. Una joven leyó un poema sobre su madre desaparecida. Abelardo lloró al escucharla sin esconderse. Esa noche, bajo un cielo limpio y lleno de estrellas, Apolonia subió al tejado del molino. Desde allí podía ver la plaza iluminada, las velas encendidas, las mantas colgando como banderas de libertad. Abelardo la acompañó. ¿Qué ves?, preguntó. Lo que no creí posible, respondió. Veo comunidad. Él sonrió. ¿Y qué falta? Ella lo miró. Nombrarme en voz alta, delante de todos. Como mujer, como tejedora, como historia. Abelardo no dijo nada. Bajaron del tejado y caminaron hacia el círculo que se había formado en el patio. Clarita, sin avisar, levantó la voz. Queremos escuchar a Apolonia. Todos se giraron hacia ella. Apolonia tragó saliva. Dio un paso al frente. Mi nombre es Apolonia Catalina Telles. Me lo quitaron. Me lo negaron. Me lo quemaron. Pero hoy lo siembro otra vez. Porque no solo soy lo que me hicieron. Soy lo que tejí con cada una de ustedes. Y ya no tengo miedo. Un aplauso profundo, largo, contenido durante años llenó el aire. Algunas lloraban, otros reían. Todos estaban de pie. Doña Martina gritó, Apolonia la hilandera de San Jerónimo, y desde entonces ese fue su nombre. En la madrugada, cuando el año nuevo, llegó Apolonia y Abelardo encendieron juntos una vela bajo el mezquite. La última carta del cuaderno decía, ya no me escribo para sobrevivir. Ahora me escribo para quedarme, para vivir entre ustedes, entre hilos, entre memorias.
Soy Apolonia. Soy la que volvió desde el silencio. Y este molino ya no es refugio, es raíz. La enterraron junto al romero. El viento no se la llevó, porque ya no hacía falta.